A continuación voy a explicar cómo resolver la siguiente armadura plana con software MD Solid, con la finalidad de encontrar las fuerzas internas axiales en cada barra y las reacciones en los apoyos. Los datos de la armadura y las coordenadas para la creación de su geometría se muestran en la figura. Antes de la creación en MD Solid, primero resolveré la armadura por el método de nodos con el apoyo del programa MATCAD Prime. Antes de continuar, es necesario aclarar que este tutorial, como el resto de tutoriales de esta lista de reproducción, no profundizan en aspectos técnicos o teóricos de armaduras, de estructuras o resistencia a materiales o los métodos específicos de resolución para cada programa, como es el método de elementos finitos. Decidí crearlo de esta manera asumiendo que las personas interesadas en ver estos videos y utilizar el software para análisis de estructuras ya tienen un conocimiento por lo menos intermedio o básico de la materia y buscan complementar su formación. Pues les recuerdo que los programas son únicamente herramientas de apoyo, pero es el profesional que con criterio tiene que analizar los datos de entrada, los métodos y los resultados para llegar a conclusiones adecuadas. Considero además que existen en Internet suficientes y muy buenas fuentes de información a las que ustedes pueden acudir. De la misma manera, con los programas no me he detenido a explicar, por ejemplo, para qué sirve cada botón o cada función, pues ya existen muchos videos donde pueden encontrar esta información. Aquí, por el contrario, pretendo resolver un problema específico con la ayuda de estas herramientas para brevemente entender cuál es el flujo de trabajo de cada uno de estos programas aplicados a la resolución de la misma tarea. Una vez dentro de MATCAD voy a empezar con la resolución por el método de nodos. No me voy a detener mucho en la explicación del método, simplemente es para mostrar cómo funcionan los comandos de MATCAD. No va a ser la hoja 100% actualizada, simplemente es para que vean más o menos cómo funcionan los comandos. Lo que rápidamente se puede deducir de un análisis estático es que la sumatoria en X será cero, porque no tenemos ninguna otra fuerza que esté actuando a lo largo de X para que la sumatoria de fuerzas sea cero. Entonces, AX, la reacción AX va a ser igual a cero. Vamos a empezar con la sumatoria de momentos en A y tenemos que esta fuerza es de 9 kilonewtons. Está hacia abajo, entonces vamos a tomar la sumatoria de momentos en ese sentido. Entonces, 9 por, por su distancia, que es 1, 9 por 1, y esto agregamos las unidades. Ponemos kilonewtons por metro, y esto más la reacción en Y, de y vamos a igualar a esta sentencia, pero vamos a hacerlo de una manera especial. Control igual para que se forme este igual con estas barras, como que estuviesen en negrillas, para que no evalúe el resultado, sino que simplemente escriba la, la fórmula que estamos ingresando. Entonces, esto tendría que ser igual a cero. Esto rápidamente se puede hacer a mano o en un Excel con una calculadora, pero yo les quiero mostrar más o menos cómo funcionan los comandos de MATLAB. Entonces, ahora que algo que vamos a hacer, vamos a darle control punto para que se forme esta línea de evaluación. Con esta flecha escribimos el comando solve, coma, y vamos a darle la variable que queremos igualar, dy. Aquí faltó el brazo de palanca de dy, que sería dy por 3 metros. Listo. Obviamente la respuesta va a ser 3 kilonewtons. Como les dije, esto simplemente es algo que se puede hacer incluso mentalmente, pero es para mostrarles cómo funcionan los comandos. Ahora sí vamos a asignar el valor de dy. dy es igual a 3 kilonewtons. En este caso vamos a utilizar los dos puntos para que ese valor sea siempre asignado a esta variable. 3 kilonewtons. Listo. Vamos con la siguiente parte. Vamos con la sumatoria en el nodo D, el análisis de fuerzas en el nodo D. Como vemos tenemos la fuerza CD y la fuerza DF y la reacción en DY. Entonces tenemos las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces DY más DF por el seno de 45 grados. Aquí es muy importante escribir siempre DG, porque si no escribimos DGE va a estar analizando en radianes. Entonces necesitamos escribir grados. Por ejemplo, acá podemos ver qué pasaría sin el DEG. La respuesta sería otra distinta, entonces aquí es necesario agregar DEG de grados. Listo. Hice el mismo proceso, simplemente escribí solve, la variable, y el resultado de esta evaluación lo escribí dentro de la variable df.
Algo que se puede notar es que se está en negativo. Después haremos la evaluación de cuáles son positivos y negativos para saber qué elementos están en tensión y qué elementos están en compresión. Vamos con la siguiente parte. La sumatoria en X igual a 0. De todas maneras, tenemos que sale del nodo CD menos DF por el coseno para que sea la componente en X de esta barra. De la misma manera, solve para encontrar el CD. Vemos que tenemos agregadas de una vez las unidades, multiplicamos por grados y asignamos esta variable. Algo que se puede notar aquí es que, por ejemplo, aquí en CD está el resultado, pero me está mostrando por coseno de 45. Para que me muestre el resultado de esta multiplicación, simplemente doy igual sin el control y va a mostrarme el resultado. Para cambiar de unidades, aquí me está dando en newtons, simplemente antes de la letra N, la K de kilonewtons y listo. Vamos con el siguiente nodo. Listo, voy con la sumatoria de momentos en D para poder evaluar el valor de la reacción en AY. De la misma manera, comando la flecha para la evaluación, solve, la variable, 6 kilonewtons, y luego estos 6 kilonewtons asigno de nuevo a la variable AY. Recuerden la diferencia entre usar este igual y este igual, es que el igual con dos puntos asigna a la variable el valor que escribamos, mientras que este solamente nos sirve para escribir la expresión, después se la puede evaluar con solve. Pero este valor no se almacena. A lo que me refiero es que si aquí arriba escribo AY, todavía no he encontrado ningún valor porque no lo estoy asignando. Si escribo esto después de los dos puntos, ahí sí va a tener un valor. Entonces es por eso que es necesario, además de ya evaluarlo con el comando solve, guardarlo de nuevo en la variable. Ahora con el nodo A, evaluamos las fuerzas que tenemos AE y AAB. Y de la misma manera, AE por seno de 45 más AY y resolvemos. Todos estos son cálculos muy simples que se pueden hacer incluso de manera mental. No es necesario utilizar el software. Esto simplemente lo he hecho para que se puedan ver cuáles son los comandos cómo trabajar con los comandos de MATLAB con un ejemplo práctico. Vamos con la siguiente parte. De la misma manera, la sumatoria de fuerzas en X en el nodo A. Algo que pueden ver es que ya no incluí, por ejemplo, la reacción de AY porque ya habíamos evaluado por estática que AY es equivalente a 0. De la misma manera, utilizamos A, comando, el DG, nunca olvidarse cuando estamos evaluando los grados, el comando solve en la flecha y el resultado de esta evaluación guardarlo en la variable. Si no queremos que se vean cuál es el resultado final, podemos quitar el igual, pero obviamente va a ser más cómodo saber cuál es el resultado de esta componente por el coseno de 45, igual, y van a ser 6 kilonewtons. 6000 newtons, lo queremos en kilonewtons, la K. Vamos con el nodo en B. En esta cruz podemos evaluar rápidamente las componentes que ya tenemos. BE igual a los 9 kilonewtons. La sumatoria de fuerzas en X, AB hacia la izquierda negativo, BC positivo, lo evaluamos, 6 kilonewtons. Esto incluso podría escribirlo directamente. No tiene mucho sentido evaluar solve con BC para saber que es igual a 6 kilonewtons. Si tengo 6 kilonewtons hacia la izquierda, serán los mismos hacia la derecha, pero en este caso simplemente quiero mostrar cómo funcionan los comandos en MATLAB. Vamos con la siguiente parte. El nodo E, tenemos las fuerzas, las barras que están actuando en este nodo. La sumatoria de fuerzas en Y. Aquí, por ejemplo, para que se vean las dos páginas, podemos utilizar este comando. Este icono, perdón, se abre y vemos lo que tenemos. En este caso, como es un poco más complejo, ya vemos que tenemos el resultado más grande. El resultado de aquí lo copié, lo pegué y aquí está guardando en la variable este resultado. Cerramos, lo vemos en una hoja más. Vamos con la siguiente sumatoria. Listo para la sumatoria en X. De la misma manera evaluamos las componentes en X de cada barra para poder despejar el valor de EF. Lo tenemos en menos 3 kilonewtons. Y el nodo C, simplemente para saber cuál es el valor de CF, que va a ser igual a 3 kilonewtons.
Finalmente he copiado la misma armadura para que se puedan ver las reacciones a X0 a Y6 kilonewtons y 3 kilonewtons de Y. Si vemos por estática, esta es 9 hacia abajo y tenemos 6 más 3, 9 hacia arriba. Y las componentes, la fuerza axial de cada una de las barras. Ahora vamos a pasar a MD Solids para que se pueda ver cómo se construye la armadura. Ok, una vez dentro de MD Solids entramos a la parte de armaduras y vamos a agregar una nueva armadura. Aquí nos pide los espacios verticales y los espacios horizontales. Vamos a hacer para los horizontales 3 y para los verticales 2, pues es una armadura pequeña. Perdón, el espacio entre cada uno va a ser 1, 1, y aquí vamos a tener 3 espacios y 2 espacios. Listo. Vamos a empezar a dibujar. Tenemos este miembro de aquí, segundo miembro, tercer miembro, la barra inclinada, la segunda barra. Vamos con las verticales y vamos con esta última inclinada hacia acá. Para agregar los soportes, vamos a la parte de soportes, le damos clic, arrastramos hacia el eje y otra vez hacia el eje Z. Para que sea un soporte fijo, en la derecha necesitamos un soporte de rodillo, simplemente arrastramos hacia el eje Y. Listo. Vamos con las cargas y vamos a asignar a este nodo hacia abajo 9000 newtons. Listo, y calcular. Listo, y aquí se puede ver entonces nuestras componentes. Lo que vamos a hacer es comprobar estos resultados con los resultados que tenemos de MATCAD. Abrimos el MATCAD y listo. Como vemos, AB 6 kilonewtons, esta está en tensión, entonces según nuestro sistema los positivos van a ser en tensión y los negativos en compresión. Por ejemplo, analicemos el CE menos 4.2 kilonewtons, aquí tenemos el CE 4.2. En este caso no está con negativo, simplemente está con la letra C, que quiere decir compresión. Una aclaración muy importante y el por qué me concentré en las fuerzas internas axiales de cada barra es que es mucho más fácil analizar y comprobar con otros softwares o con métodos de estática, como en este caso el método de nodos. Con unas simples ecuaciones muy rápidas se puede conseguir las respuestas. Ahora, algo que se puede notar rápidamente es que, por ejemplo, no ingresé el valor del área, ni el valor del material, ni las características. Entonces, ¿eso es por qué? Porque con este análisis simplemente estático se puede buscar las fuerzas internas. Como les había mencionado en el tutorial de Inventor, para encontrar la deformación con fórmulas es un método un poco más complejo, no tan complejo tampoco, pero no es no es una aplicación tan rápida como esta. Entonces, por ejemplo, el área que aquí nos ingresé se la puede buscar. Por ejemplo, acá vemos en los esfuerzos y, por ejemplo, vamos a cambiar las unidades a milímetros cuadrados, las fuerzas a kilonewtons, no, las fuerzas a newtons y las unidades de estrés a megapascales. Entonces, como un simple ejemplo, vamos a pensar en que el área va a ser 100. ¿Qué pasaría? Y tendríamos un esfuerzo de 60 megapascales. Esto se hace así porque en relación a las fuerzas que obtendremos por el método estático, vamos a saber, según el área de nuestro elemento, nuestra barra, qué esfuerzo tenemos ahí. Y ese esfuerzo lo comprobamos con el material para saber si es un esfuerzo que se ajusta o no se ajusta a nuestras limitaciones y saber si tenemos que cambiar el material para que resista más, cambiar el área para que el estrés sea menos o cambiar la configuración de la armadura para que la distribución de las fuerzas en las barras sea de otra manera. Para que tengan más información acerca de estos temas, les voy a compartir canales de YouTube muy buenos que hablan acerca de armaduras, acerca de elementos finitos, acerca de softwares como SolidWorks, como ANSYS, para que puedan profundizar en estos temas. Como mencioné antes, esta simplemente era una lista de reproducción de cómo funcionan estos programas para hacer una breve comparación y casi sin criterio técnico, sino que simplemente he ido ingresando los valores de
de nuestros resultados para que se pueda hacer una comprobación rápida y que se entienda cómo funciona cada uno de estos programas. Porque cuando estamos aprendiendo esto, por ejemplo, esta temática de armaduras, y nos preguntamos en qué programa o si habrá una herramienta tecnológica con la que podamos comprobar, pues hay muchas, entonces quise comprobar alguna de ellas para que se pueda notar cuál es el flujo de trabajo y luego ustedes puedan evaluar si se ajusta o no se ajusta a sus necesidades. Y asimismo hay otras herramientas que no he utilizado, sé que hay muchas más herramientas y calculadoras de armaduras en internet, incluso para el celular, aplicaciones Android o por programación se puede hacer con un método de elementos finitos, tal vez eso lo haga para después, pero por ahora quería hacer una comprobación rápida. Espero que esté entendido y cualquier pregunta pueden escribir en los comentarios.